El PSOE prepara el asalto a la UCO y Ábalos se achanta. El exministro de Transportes hoy debió declarar en el Supremo, donde fue recibido al grito de corrupto. Poco antes él debió mantener una reunión con su ex asesor, Koldo García, y este, que todavía mantiene contacto con Ferraz, debió convencerle de que no hablara aún. Sin embargo, ha elegido un mal día para no cooperar con la justicia, ya que hoy han salido muchas noticias nuevas que no dejan para nada en buen lugar a los mandatarios socialistas. Porque sí, toca hablar de Ábalos y de Santos Cerdán. Toca hablar de adjudicaciones irregulares y empresas beneficiadas. Y toca hablar de familiares. ¿Pero a qué familiares me refiero? ¿Qué es lo que planea el PSOE para defenderse y asaltar a la UCO? ¿Qué cortinas de humo ha intentado crear Pedro Sánchez para desviar la atención? Pues eso más nuevos audios es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos por la cortina de humo de Sánchez y lamentablemente haciendo autocrítica. Recordarán cuando estábamos con el tema de Leire Díez, la fontanera del PSOE, y Sánchez puso enfrente el capote de las lenguas regionales y muchos entraron como un Miura. Ayer Pedro Sánchez compareció, dando a entender que era para hablar justamente sobre esto, la corrupción, y que afecta directamente al partido que preside, y en lugar de eso habló del gasto de la OTAN. Oye, y es que muchos han entrado al trapo permitiendo que sea ese tipo quien nos marque la línea editorial a nosotros. Eso no es relevante ahora. Ahora hay que hablar de la corrupción que le afecta y se le va a llevar por delante. Cortinas de humo y debates estériles a un lado, vamos a ver qué es lo que está pasando con Ábalos y Santos Cerdán. Empezaremos con el exministro de Transportes y vamos a ver cronológicamente lo que ha pasado, que así se entiende bastante mejor. El abogado de Ábalos planteó un pacto anticorrupción hace 5 días para evitar que vaya a la cárcel. Y aquí parecía que Ábalos iba a tirar de la manta, cosa que no ha hecho. Para su desgracia, hoy han salido noticias sobre él y su familia, que también vamos a ver. Desde Voz Populi apuntaban a una estrategia que estaba enfrentada. Sálvese quien pueda, Ábalos, Koldo y Cerdán plantean estrategias enfrentadas en la semana crítica del PSOE. Por un lado, Ábalos planteaba señalar a Zapatero y a Pedro Sánchez. Koldo, que ya hemos confirmado que hablaba con Leire y que parece ser que continúa teniendo conexiones con Ferraz, intentó convencer al exministro para que nadie delatara a nadie. Y en cambio Santos Cerdán lo que quiere hacer es echarle la culpa a los otros dos. Ya llegaremos porque eso va a estar divertido. Ábalos y Koldo planean acogerse a su derecho a no declarar hoy en el Supremo. Mi opinión, no declaras, no colaboras, a la cárcel. Como veremos, no es eso lo que ha pasado. Pero también hay una explicación que tiene que ver con Santos Cerdán. Las defensas de Ábalos y Koldo estarían intentando ganar tiempo para plantear cómo se van a defender, que ya os digo yo que lo tienen complicado, a no ser que pase algo raro. Si hay justicia en este país, deberían de pagar. Pero de momento vemos una reconciliación, aunque sea temporal, y ya nos están echando la culpa mutuamente. Y esto es así porque por lo visto se reunieron. Ábalos y Koldo se reúnen en un despacho de Madrid horas antes de declarar en el Supremo. La pregunta es quién estaba grabando a quién en esta reunión. Fuentes cercanas nos hablan de que la estrategia de Koldo era proteger sus propios intereses, mientras que la de Ábalos era desvincularse de la trama. Después de esta reunión, pactaron. Y con esto intenten no reírse. Ábalos niega ser parte de las mordidas y descarta los audios grabados por Koldo en los que no se reconoce. ¿Se acuerdan cuando Carmen Calvo dijo el presidente nunca ha dicho eso? El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Ah, lo dice porque Pasado entonces... mayo. Entonces lo decía como líder del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Claro, porque lo dijo en condición de líder de la oposición, no de presidente. Pues esto es igual. Aquello lo dijo el Ábalos ministro, no el Ábalos diputado del grupo mixto. Pero no solo dijo que no se reconocían los audios, negó haber cobrado sobornos y mordidas. Ya después de ver lo de Santos Cerdán pasaremos a las noticias de Ábalos que han salido hoy, porque es que esto ya es indefendible. Y yo no he podido evitar acordarme de un niño que ha hecho algo malo, los padres lo saben, pero quieren que lo reconozca el niño. Y entonces se la van dejando caer y el niño empieza a sospechar que algo saben sus padres. Y cuanto más tarda en confesar, peor va a ser el castigo. Ábalos sabrá. La presión de Koldo lleva al exministro a no salirse del guión.
Y es que Koldo intensificó sus esfuerzos en evitar que Ábalos cante, pero Ábalos iba a cantar sobre Sánchez y Zapatero, no sobre Koldo. En el artículo dan a entender que Koldo habría extorsionado a Ábalos con audios comprometedores que todavía no han salido. El objetivo de Koldo y Ábalos declarar ante el Supremo después de que lo haya hecho Cerdán. Antes de explicar en qué consiste este artículo, voy a deciros lo que interpreto yo. Koldo y Ábalos de momento se callan, no colaboran, y si Cerdán el día 30, que es cuando él declara, les echa la culpa a ellos, pues entonces declaran contra él. Y si Cerdán no les echa la culpa a ellos, pues ya plantean una estrategia de defensa diferente. Esa es mi interpretación. Me cuesta bastante meterme en la mente de un socialista porque yo no soy tan retorcido. En el artículo apuntan a que la U con sus pesquisas concluye con que el cerebro es Santos Cerdán. A Ábalos y a Koldo les otorgan un rol menor. Y como os comentaba, y a mí esto personalmente me ha disgustado bastante, el juez descarta la prisión para Ábalos y Koldo, pero mantiene las cautelares ante los sólidos y abrumadores indicios de delito, y el juez rechaza el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo y mantiene las medidas cautelares vigentes. Granados y González del PP se comieron la cárcel con papitas. Pero hablando del PP, y es que esto es... no sé cómo denominarlo, el PP veta las comparecencias de Zapatero y de José Bono propuestas por Vox en la comisión en el Senado sobre la trama corrupta del PSOE. Así no se puede. De hecho, Borja Sémper hoy ha dicho que cuando se vaya Pedro Sánchez volverá el PSOE. Y esto sumado a entrar al capote de la OTAN, pues apaga y vámonos. Pasemos ahora a las últimas noticias que tenemos sobre Santos Cerdán, sobre el Partido Socialista y luego volvemos a Ábalos otra vez. El gobierno adjudicó 21 millones de fondos europeos a las empresas de la trama Cerdán. No Cerdán, el gobierno a Cerdán. Después de que le mandaran a negociar con Puigdemont, es evidente que eso de que no sabían lo que hacía, pues es mentira. Lo interesante de esta noticia es que afecta directamente al gobierno. La mayoría de estas concesiones proceden de transportes post-Ábalos, no fue Ábalos por lo tanto, del ejecutivo de Chivite y de la empresa pública Traxa, donde estaba enchufada Jessica. Y si eso os parece grave, que si os lo parece es porque lo es, las denuncias por corrupción en contratos públicos se disparan un 90% en 4 años. Casi la mitad de denuncias siguen en trámite por la falta de recursos en las agencias antifraude, según denuncian los técnicos de Hacienda en un informe. Recuerdo que la moción de censura era para luchar contra la corrupción. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Y entiendo por qué lo llaman progreso. Ellos han progresado una barbaridad. Pero acabo de empezar con las adjudicaciones irregulares. Así nos vamos dando cuenta de en qué han convertido nuestro país. El tribunal que adjudicó la obra de Velates sabía de antemano que Acciona ganaría el concurso. Huelga decir que debe haber imparcialidad a la hora de hacer estos concursos, pero que esa imparcialidad brilla por su ausencia. Pero por lo menos no gobierna a la derecha. De Cerdán a Nicoleta, tíos y hermanos. Así mercadeaba la trama con listas electorales y empleo en constructoras. Una auténtica red de intercambio de favores vinculada a la trama Koldo, que implica a Santos Cerdán, donde se negociaban listas electorales y empleo en constructoras que habían sido beneficiadas con contratos millonarios que pagamos los tontos. 2 empresas señaladas por amaños de Koldo y Cerdán borran su web en plena investigación. Mira, como a Begoña que se le caducó. Pero mira qué cosas, que Begoña tuvo muy mala suerte y esa información se pudo recuperar. Y estos también se creen que la policía, la Guardia Civil en este caso, es tonta. Y vámonos a Ábalos, y qué ilusión que estas noticias salgan hoy, el día que decidió no colaborar con la justicia. Ábalos dio 14,5 millones a la empresa valenciana de la trama nada más llegar al ministerio. Obtuvo 17 contratos por un valor de 27 millones de euros. Así que los del Peugeot empezaron con sus fechorías nada más asaltaron el poder. Pero con Ábalos no he acabado.
La UCO investiga si la red usó un entramado en Colombia vinculado al hijo de Ábalos para blanquear las comisiones. Y es que, según escuchas telefónicas, la UCO ha llegado a la siguiente conclusión: una estructura societaria en el extranjero que fue diseñada para mover comisiones ilícitas obtenidas por adjudicaciones irregulares en contratos públicos. Habiendo visto las fechorías del PSOE, habiendo visto también las fechorías de Ábalos, y dado que la semana que viene es Santos Cerdán el que deberá declarar, vamos a ver las últimas noticias sobre Cerdán y luego pasamos a los audios y al plan del PSOE para saltar la UCO. Santos Cerdán envió un documento a Koldo para colocar a 8 altos cargos en los ministerios de Ábalos y de Teresa Rivera. Recuerden que gracias a licencias de Teresa Rivera y Reyes Maroto, la trama de los hidrocarburos pudo operar y defraudar el IVA. Santos Cerdán utilizaba el Hipódromo de Madrid como base de operaciones. Bueno, por lo menos este no se fue a las saunas del suegro de Sánchez, que sepamos. Al ser un lugar alejado del centro de Madrid, podía llevar a cabo allí reuniones más bien discretas, y como en los hipódromos se manejan grandes cantidades de dinero, pues podía hacer allí sus chanchullos. Pasemos al tema audios. Una grabación de Koldo García Santos Cerdán señala al actual vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celís, en las maniobras para la concesión de obra pública y cobro de comisiones. Como el audio se escucha bastante mal, vamos directamente a la noticia. Se apunta al actual número 2 de Francina Armengol en la Cámara Baja y secretario de Política Institucional y Formación de la Ejecutiva Federal del PSOE, el señor vicepresidente para conseguir las cosas. También en la conversación sale varias veces la figura del secretario de Organización del PSOE vasco, Miguel Ángel Morales. Poco a poco van saliendo más nombres. Policías y guardias civiles cercanos a Koldo en Navarra temen aparecer en próximos audios. Llama la atención cómo el PSOE quiere limpiar la justicia, pero precisamente de jueces, fiscales, guardias civiles y policías honrados, cuando sí que hace falta una limpieza, pero justamente de las manzanas podridas. Y desde luego donde hace falta una limpieza, aparte de en el Ejecutivo, es en el Congreso. Que hablando de fiscales honrados, la Fiscalía cambia de postura en el fraude del voto por correo y pide investigarlo. Así que esto va para adelante. Veamos ahora qué está haciendo el PSOE. Una es una política más bien cosmética, pero la otra sí que es de calado. Porque, como comentaba, pretenden asaltar a la UCO. Sánchez prepara una revolución en el PSOE con una mujer del PSC en organización. Con esto pretenden ir de aliadas feministas. ¿Se acuerdan todas las veces en las cuales nos acusaron de ser machistas y misóginos? El PSOE está deslegitimado para toda la vida, pero para toda la vida, a ir de abanderados de los derechos de las mujeres. Primero porque ellos no trabajan en los derechos de las mujeres, ellos lo que hacen es antagonizar hombres contra mujeres, cuando la guerra es entre el sentido común y este delirio. Pero es que se da la circunstancia de que sus dirigentes hombres ven a las mujeres como un receptáculo en el que eyacular, y sus dirigentes mujeres, sabiéndolo, han callado. Nunca más van a poder dar lecciones desde la izquierda a los demás de machismo y de misoginia. Nunca más. Cada vez que saquen el tema, les recordaremos lo que son. Última hora del Confidencial, Sánchez planea descabezar la UCO para reventar las investigaciones de los casos Cerdán y Begoña. Moncloa baraja ascender a general al coronel jefe de la UCO para forzar su marcha a otro destino y colocar en su puesto un mando de la Guardia Civil. Evidentemente este mando estaría controlado por Marlaska. Veamos ahora las conclusiones a las que ha llegado la gente a raíz de esta noticia. Estoy segura que Ábalos y Koldo les han prometido cerrar el caso. Como no vayamos a por todas, todo va a quedar en nada. Así funciona España: corrupción pactada, escándalos controlados, justicia a la carta. Y el pueblo pagando la fiesta. Unamos la línea de puntos. Koldo sigue manteniendo comunicación con Ferraz. Ayer Koldo le dijo a Ábalos que esto en 15 días está hecho. Hoy sabemos que el gobierno quiere relevar al jefe de la UCO a partir del 1 de julio. ¿Veis por dónde voy? Y vemos también por dónde quiere ir Sánchez. Pero yo no lo veo de una forma tan pesimista. Sí, son muy malos. Pero ¿en serio vamos a dejar que una banda de puteros, no muy listos, nos roben nuestro país? ¿En serio? ¿Tampoco valemos los españoles para permitir que esta pandilla de degenerados nos pongan de rodillas?
Si hacen todo eso y lo permitimos, tendremos lo que nos merecemos, pero yo confío en que no va a ser el caso. Claro está, con el Partido Popular de por medio, que ya hemos visto hoy lo que han hecho, con un Feijóo al cual no le faltan 4 votos sino 2 cojones, pues las cosas se nos ponen bastante más difíciles. Pero es que esto que está pasando sirve también para retratar a la no oposición, al ministro de la oposición. Sirve también para retratar a la ministra de Propaganda, Silvia Inchaurrondo, y a todos sus directores de ministerio. No los voy a enumerar porque el vídeo sería eterno. Tampoco ayuda que haya gente que entre a los capotes que nos ponen delante, que si las lenguas autonómicas, que sí, es un problema que se creen muros endolingüísticos, pero no era el momento, que si lo de la OTAN, que si lo de Israel e Irán, que vale, vivimos en un mundo globalizado y nos afecta, pero no es momento ahora para hablar de eso. Ahora tenemos que hablar de la corrupción del PSOE y de la necesidad de echarlos. Pero no echarlos para poner a uno igual, echarlos lo primero para limpiar. Y lo segundo para poder trabajar en un sistema que evite que tipos como los de esta banda vuelvan al poder. Pero sobre todo no caer en el derrotismo de pensar que ya hemos perdido la batalla. Si perdemos, que sea contra rivales dignos, no contra esta chusma. Una chusma que es una anomalía política que hayan llegado al poder, dicho sea de paso. Y que van a caer no por robar, sino por tontos. Porque miren en qué les han pillado y lo torpes y cutres que son. Además, si tuviesen la situación controlada, Sánchez no se presentaría tan demacrado. Esperemos a que hable la justicia, y si no, ya hablará el pueblo español. Lince TV, política y noticias.